Hola comunidad Inicina, ¿cómo están? El día de hoy estamos en el segundo episodio de Diálogos de Aprendizaje. Un espacio donde nos junta para escuchar, aprender y hablar de educación, innovación y tecnología. Donde nos acude también un poquito, o tal vez bastante. Así que vamos a conocer a nuestra invitada de hoy. Claro que sí, Bri. Buenos días con todos. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada pero de lujo. Una mente maravillosa, súper creativa, disruptora, que es educadora y ha salido de las aulas para cruzar fronteras. Y no solamente estamos hablando de fronteras físicas, sino también fronteras mentales, cambiar todos los paradigmas en educación y que a través de su propia empresa, desde Duolingo, ha logrado alianzas con empresas gigantes. Todo ello por el bien de su pasión. Así que, no sé, le damos la bienvenida. Bienvenida, María. A María Alejandra Cruz. Hola chicas. Muchas gracias por tenerme acá en este espacio de diálogos de aprendizaje. Gracias Melissa, gracias Bri. Para mí es un placer estar acá. Encantada de poder compartir mi experiencia, mis conocimientos y todo lo que quieran con la comunidad. Excelente. De hecho, hoy día queremos hablar bastante de ti, María, porque eres una mujer que inspira, motiva y cualquiera que te ve dice, wow. Sí, tal cual. Entonces hoy día, María, quiero que me cuentes cómo empezó todo, ¿no? ¿Dónde empieza tu historia? Tal vez en la niñez, en la infancia. ¿Cuál fue esa chispa que dijo, por aquí voy? Bueno, yo creo que como todo niño, yo tenía un sueño y mi sueño empezó por los libros. Yo empecé a los 13 años a escribir poesías inspirada por mi mamá y escribía mucho y asistía a un taller de literatura con mi mamá y empezó una pasión como por los libros. El caso es que cuando decidí estudiar, me enfrenté al gran reto de qué estudiar. Claro. Y para poder trabajar en educación era muy difícil como pensar en eso porque mi familia me decía, vas a ser pobre. Si tú vas a ser profesora, vas a ser pobre. Y mi primera carrera fue psicología. Yo estudié primeramente psicología y decía, voy a trabajar con niños, entonces voy a ser psicóloga infantil. Pues les cuento que entré a estudiar psicología y duré 6 meses en la carrera. Porque cuando tu llamado a hacer, tu vocación es enseñar, es educar, es trabajar para otros, eso tú no lo puedes negar. Y para mí fue súper importante dar ese giro. Entonces convalidé las clases que podía convalidar, como por ejemplo Psicología del Desarrollo 1, etc. Y me pasé a estudiar educación. Y como mi pasión era trabajar para los niños, estudié mi primera carrera que fue educación inicial. Estudiando educación inicial dije yo quiero más, voy por más. Entré a estudiar educación básica, regular, educación primaria. Y estando ahí, yo dije, pero toda la vida me gustó hacer libros, yo quiero trabajar en una editorial haciendo libros. Y empecé a hacer una especialización en la Macintosh, en la Academia Cross Media, que fue la primera especialización que se hizo en OVAS, en objetos de aprendizaje virtual. Y salí con una tesis o con un proyecto de investigación-acción en donde mi proyecto consistía en hacer libros para niños en donde se les enseñaba nutrición a través del arte y yo lo enseñaba a través de Fernando Botero, este pintor colombiano que pinta gorditas. Yo a través del arte les enseñaba a los niños sobre nutrición. Y salí gracias a eso con mención honorosa, con todos los cohetes, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa, Es muy curioso porque a veces poder mixear todas estas ciencias, ¿no? La parte de la pasión que tenemos por hacer algo, como en tu caso escribir, el arte, con nuestra vocación y defender nuestra vocación así a capa y espada, es creo algo muy, muy valioso y muy titánico. Dentro de este camino, creo que todos tenemos un momento donde hay algo que nos hace clic, que vemos, oye, esto está funcionando o esto tal vez no. ¿En qué momentos donde tú dices,
voy a cambiar y quiero dedicarme un poco a la tecnología sin dejar de lado tu pasión de la educación, ¿no? Bueno, la historia continúa con que yo entro a trabajar a una editorial muy conocida, una editorial española, y entro a trabajar como asistente primero, o sea, servía café, sacaba fotocopias, etc, etc, etc. Empiezo a ser, después paso a ser autora del proyecto Bicentenario en Chile, después paso a ser editora general para América, para Colombia, y empiezo a hacer libros educativos. Y me mandan a un área que ya era literatura pura para niños y edito libros como Fonchito y la Luna de Mario Vargas Llosa y así sucesivamente. Edito libros de Olga Cuellar y hago ediciones importantes y un día yo me siento y digo, yo creo que los libros en educación van a tender a desaparecer y yo tengo herramientas muy buenas como mi mención en Crossmedia que les comenté. Yo tengo que migrar a la tecnología y yo tengo las herramientas para hacerlo porque los contenidos digitales son un medio muy importante para poder hacer que la educación sea más atractiva, más interactiva. En esa época ya estaban como que de moda las tablets, Claro. ¿no? Estaban pasando como que al libro virtual. La editorial en la que yo trabajaba ya estaba trabajando con las OVAs, con los objetos de aprendizaje virtual. Entonces digo, tengo que pasar a trabajar en una compañía, en una transnacional que esté vinculado a lo tecnológico. Y postulo una posición en una gran transnacional de tecnología que tenía el primer centro de educación. Se llama Centro de Experiencia para la Educación de HP. Era el único centro de educación mundial en donde se integraba todo lo que era el hardware con el software educativo. Y yo fui su directora y ese centro de educación estaba acá en Perú y recibía a todos los países de América y el Caribe y recibía a todos los centros educativos que estaban ubicados acá en el Perú. Pero comprenderán, chicas, que para mí esto fue un mega desafío porque Tremendo. primero que yo no había estudiado ingeniería de sistemas. Segundo que yo sabía de contenidos educativos, sabía de currículo educativo, sabía de la currícula tradicional educativa en general de Latinoamérica, de algunos países. Tuve que aprender de la currícula peruana en ese tiempo que ha tenido muchas transformaciones y tuve que aprender sobre tecnología a nivel de hardware. Entonces a mí me decían, oye, es que me interesa cambiar el blade de mis computadoras o me interesa cambiar el blade de mis servidores en la universidad. Y yo decía, ¿qué es eso? Y en el qué es eso, tuve que asesorarme de ingenieros, tuve que aprender de ingenieros y tuve que convertirme en una mujer que estaba aprendiendo una carrera STEM mientras trabajaba y tenía que asesorar pedagógicamente a los ingenieros y a las facultades de tecnología de las instituciones educativas. Entonces fue todo un reto, un desafío, una carrera que yo llevé en paralelo mientras trabajaba, digo yo. ¿Lo estudiaste o era como de relación de contacto? Es como que te conozco, enséñame. No tenía tiempo de trabajar y estudiar, lo aprendí en la cancha. Fue más empírico. Fue totalmente empírico. ¿Y cómo así es que te lanzas? Porque normalmente cuando tú estudias una carrera dices, bueno, todos son educadores, vamos a las aulas, ¿no? Ujú. ¿Qué fue eso que te dijo, por qué no ir a HP? Es la primera vez que yo conozco a alguien que dice pensar fuera de la caja. ¿Por qué pensar fuera de la caja? De hecho, en esa época todo el mundo estaba con el vamos a pensar fuera de la caja, porque yo siento que fue un momento clave en el que teníamos que reimaginar la educación. Y yo tuve grandes personas que me enseñaron a pensar fuera de la caja. O sea, nosotros trabajábamos con empresas canadienses que traían productos
en donde, por ejemplo, traían embebidos contenidos educativos, porque uno de los grandes problemas que aún sigue existiendo en la educación es que tenemos el hardware, tenemos el software, tenemos los contenidos, pero hay muchos lugares que no tienen conectividad. Y sin conectividad no hay cambio, no se ilumina, ¿no? La educación hoy en día necesita poder trascender de distintas maneras y la conectividad es una parte esencial para eso. Entonces, en esa época había muchos inventos a nivel de hardware. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? Estaremos hablando del 2008, por ahí. Entonces, en ese tiempo llegaban miles de inventos. También a nivel de, no existían ni siquiera las pantallas interactivas, existían las smartboard, que eran, y también existían unos dispositivos que te convertían el proyector en un dispositivo táctil. Entonces existían muchas cosas que iban surgiendo y tú te ibas volviendo cada vez más creativo y ibas pensando, bueno, ¿y qué más vamos a hacer por la educación? ¿Cómo más vamos a hacer que esto funcione y que esto camine? Porque la generación era cada vez más demandante. Y en ese sentido iban surgiendo cada vez cosas nuevas, ¿no? Cuando dices la generación, ¿ustedes tenían una comunidad? ¿Quiénes eran ese círculo que te inspiraba, que te empoderaba? Yo creo que particularmente en el Perú hay grandes personajes que han estado trabajando por innovar en la educación. Hay un grupo muy importante de actores educativos que han estado trabajando por el cambio, que son personas muy éticas, muy profesionales, que han estado trabajando desde el nivel de incidencia educativo, como desde el nivel privado, como desde el nivel corporativo. Una de esas personas es, por ejemplo, Jorge Isuski, que trajo el modelo de Innova Schools, en donde él se ingenió un modelo muy interesante y cada vez va innovando, trayendo cosas diferentes. Llegó Khan Academy, llegaron distintas cosas novedosas para el Perú que se han estado replicando, y tú sabes que cuando algo bueno llega es digno de copiarse. O sea, la capacidad de copiarnos de lo bueno tiene que ser algo bueno para nosotros porque es... son ejemplos a seguir, ¿no? Y yo pienso que las distintas cadenas de colegio han seguido ese rumbo de seguir los buenos ejemplos. Hoy en día esta cadena de colegios está nominada como una de las 5 mejores escuelas en el mundo. Entonces, yo creo que es algo muy digno de aplaudir acá en el Perú. Y en general eso puede ser digamos que un tema de conversación hasta un poco incómodo, ¿no? Porque innovar en América Latina no es lo mismo que en Silicon Valley. Hay diferentes retos, hay diferentes estructuras que romper, diferentes moldes, pero el hecho de que hayamos visto que hay modelos que sí funcionan dentro de la región, pues son aprendizajes que se pueden repetir, como tú mismo lo comentas, ¿no? Uh-huh. Tú has trabajado también en diferentes países de Latam, has podido interactuar con diferentes entornos, diferentes contextos. ¿Qué aprendizajes son los que crees que son así dignos de poder repetir, que deberían ser comunes, que deberían seguir mostrándose para toda la comunidad educativa? Yo creo que la capacidad de innovar en Latinoamérica depende del problema que encontremos. O sea, nosotros tenemos muchas problemáticas en la región, pero somos tan ingeniosos. O sea, nosotros como latinos somos muy ingeniosos y tenemos la capacidad de inventarnos distintas cosas. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que hay muchos programas que son dignos de imitar y que son dignos de replicar a nivel regional. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una idea que es peruana, que se llama Musa, que trabaja el microlearning. Es aprendizaje a través de WhatsApp. Esa idea a mí me parece genial. Si me dices qué idea replicarías en Latinoamérica, yo a todos los países de Latinoamérica les daría Musa. Y además que es una idea
no, yo no tengo nada con ser feminista ni machista, o sea, valoro mucho lo que hacen tanto los hombres como las mujeres. Claro O que sea, sí. me encantan las ideas de los hombres y de las mujeres, pero me gusta que es de un grupo justamente en donde hay mucha participación de hombres y de mujeres, pero lo lidera Mónica. Y Mónica como mujer en STEM también, o sea, súper chévere que una mujer esté involucrada en un proyecto tan grande que además está trascendiendo fronteras fuera del continente, ¿no? Entonces, eso me encanta. Yo quiero hacerte una pregunta súper importante porque dijiste la palabra copiar, pero también hablaste de la palabra innovación. Y tú Ajá. eres una referente en innovación. Entonces, para ti, ¿cómo definirías la innovación? ¿Es copiar y mejorar? ¿Cómo lo definirías? Mira, la innovación, en mi opinión, viene de la palabra como novedad, traer algo novedoso. La innovación no necesariamente tiene que ver con el inventarse algo nuevo o inventarse la pólvora. La innovación yo considero que tiene que ver con la capacidad de resolver un problema de manera novedosa. Así yo definiría la innovación. Y si hablamos de problemas o de desafíos, ¿cuáles son los más puntuales o los más importantes que has visto que han sido más comunes dentro de la TAM en general? En A nivel de educación, educación, en obviamente. nivel de educación. Bueno, a nivel de educación, siento que hay un problema en la conversación entre la vinculación entre el hardware, la pedagogía, el docente, la conectividad. O sea, nosotros tenemos que crear un ecosistema rico en donde primero el docente tenga un lugar privilegiado y tenga un posicionamiento en donde toda la gente diga qué rico ser docente. Claro. En donde el posicionamiento del docente sea, oye, qué chévere que la pasa un docente. Un docente disfruta su trabajo. Un docente está en el lugar donde tiene que estar porque disfruta su trabajo. Y hoy, gracias a la inteligencia artificial, eso se puede lograr porque la inteligencia artificial permite que el docente ahorre tiempos en su planificación, ahorre tiempos en su evaluación y le dé tiempo de calidad al estudiante siendo mediador, ¿ya? Por otro lado, necesitamos que el hardware deje de ser un hardware que no esté intervenido con los contenidos adecuados. O sea, ¿a qué me refiero? A que seas un simple transmisor de contenidos. O sea, es como cuando yo digo, ¿qué diferencia hay entre un papelógrafo y un PPT típico? Claro. Yo pasé o sea, es como un e-reading, ¿no? O sea, simplemente estoy repitiendo lo mismo, pero en un formato digital. O sea, tenemos que pasar a que el contenido realmente sea rico, enriquezca y este hardware pueda interactuar con la gamificación, pueda interactuar con la inteligencia artificial, pero para eso necesitamos que este profesor divertido, entretenido, líder, que piensa con el pensamiento creativo, que debe intervenir adecuadamente, le dé vida a este contenido, que sea creador de contenidos, que sea una persona que realmente disfruta esta interacción con el estudiante, porque el estudiante hoy tiene que ser el mayor actor de la educación. ¿En qué sentido? En que hoy en día la educación necesita ser personalizada. Y la educación, cuando es personalizada, puede lograr éxito. Puede ser, o sea, podemos alcanzar niveles de éxito importantes cuando una persona siente que el modelo educativo en el que está siendo diseñado para ella, que está siendo pensada para ti. Entonces, para eso es súper importante que intervengamos a nivel curricular, a nivel docente, a nivel de estímulos,
También necesitamos trabajar en temas emocionales en el currículo educativo y también tenemos que tener una visión de hacia dónde vamos. O sea, en el Perú la carrera más estudiada es Derecho. Pero yo me pregunto, ¿cuántos profesionales en el área de Derecho necesitamos? Necesitamos tener una visión como país para decir, oye, ¿cuáles son las carreras que demanda el país para que nos desarrollemos cada vez más? Y en base a eso, estimular a los estudiantes para que estudien carreras ¿Qué se que necesita? apunten hacia el desarrollo del país y que sean felices estudiándolas, porque saben que van a trabajar para su país. Entonces yo creo que en ese sentido, esto no solamente pasa acá, pasa en muchos lugares, pasa a nivel regional, porque estamos hablando de Latinoamérica. Claro que sí. Entonces, creo que la educación en general necesita actuar como un ecosistema que interactúa y que piensa en que el estudiante es como el principal actor de la educación, pero necesitamos que todos trabajemos en torno a ella. Me gusta esa visión holística que tienes, y digo holística porque normalmente desde el punto de vista del padre es quiero que mi hijo tenga la mejor experiencia, pero tú ves también que el docente tenga la mejor experiencia. Y es muy real de que los docentes pasan mucho tiempo en la planificación y a cosas que ahora la IA nos está ayudando, ¿no? Sí, o sea, definitivamente, y a veces hace que sea hasta más tedioso, ¿no? Que uno tenga que demorarse tanto tiempo. Justo lo conversaba hace tiempo con algunos familiares, porque curiosamente mi vida está llena de docentes. Y lo replicamos desde este análisis, ¿no? La educación es la carrera que forma otros profesionales. Te da esa magia de saber que a tu alumno que has visto hace 10 años, hoy por hoy es abogado, hoy por hoy es ingeniero, hoy por hoy tiene su empresa. Y a veces incluso la educación es de esas carreras que el que menos te dice, no, te vas a morir de hambre, no, pero ¿para qué? No, pero ¿dónde vas a trabajar? Y tú nos has dado esa visión de que se puede hacer muchas cosas desde la educación. No sé si a manera de inspiración tal vez te gustaría darle un mensaje a tal vez esos chicos o chicas, incluso pasa más que hay más mujeres que hombres también en educación, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría darles y decir, oye, si puedes con esto, ¿no? Si vas a poder romper el molde, si vas a poder salir de la caja, si vas a poder ser un agente de cambio más, si abrazas tu vocación con la pasión con la que tú lo haces? Claro, porque incluso no solamente fuiste docente, trabajaste en tecnología, eres empresaria en educación, que son muy pocas. O sea, y como tú lo estás haciendo, Edulink es tu empresa que tiene presencia en ¿cuántos países? ¿Nos puedes contar también más de eso? Bueno, nosotros queremos tener una presencia internacional en Colombia, en México y ya la tenemos en Chile. Tengo que hablar de lo no bonito también. En Chile no hemos podido trascender como quisiéramos, pero sí estamos pensando en la expansión. En Perú queremos consolidarnos como una empresa número 1 y hacia allá apuntamos con el apoyo de todos los peruanos que quieran unirse a este agente de cambio, porque realmente lo que nosotros hicimos como Edulink fue cambiar el modelo de aula tradicional enfocándonos en el PET. ¿Ustedes han escuchado del PET? Si nos comentas un poquito más. El PET es un modelo pedagógico que se inventó en Australia más o menos en el año 2008, si no me equivoco, en donde la pedagogía, la tecnología y la pedagogía, la tecnología y el espacio interactúan de una manera brutal, explosiva. Y nunca nadie se los ha explicado así. La pedagogía es limitada porque llega hasta donde mi conocimiento como docente lo permite. Entonces, lo que yo aprendí es lo que yo te puedo enseñar a ti como estudiante. Pero el espacio tecnológico se expande gracias a la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? La tecnología viene a expandir el mundo del docente en un espacio virtual, porque cuando el docente acude a la tecnología,
por ejemplo, hace una búsqueda en un buscador, en Google, en Gemini, en wherever, bueno, no una búsqueda, mete un prompt, por ejemplo, ese espacio es ilimitado, se agranda. Y por otro lado está la pedagogía, la tecnología y el espacio. Ese espacio también tiene que ser bonito, didáctico, dinámico, movible, diferente, para que el estudiante tenga distintos ángulos y distintas visiones. Entonces, como, 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 como persona, ¿yo qué le puedo decir a las personas que quieren estudiar educación? Yo he llegado a estar en otro país con mi familia diciéndome, ¿por qué quisiste ser pobresora? Pobresora, literal, así, ¡Qué dolor! pobresora. Y yo les dije en ese momento, porque es lo que amo y porque yo voy a hacer grandes cosas por la región. Yo me enamoré locamente del Perú, de las necesidades que existen acá. Me quedé acá por amor, por amor. Tengo 2 hijos maravillosos peruanos y creo que la capacidad de trascender con lo que tú haces y enseñarle a tu familia a trascender es algo muy importante. Entonces, si ustedes quieren una frase inspiradora para cualquier carrera que sea la que estudien, sea educación, ingeniería, derecho, la que estimen conveniente, yo creo que la palabra indicada es trascender. Que lo que ustedes hagan siempre deje huella, deje legado y que puedan inspirar a más personas a hacer cosas bonitas por esta sociedad, porque nosotros tenemos que ser personas que dejemos huella en este planeta. Qué hermoso y poderoso mensaje. Y aplica para todos en sí, creo que es como un mantra de vida, ¿no? Pero dentro de tu experiencia, creo que nos encantaría que nos puedas comentar alguna historia que tú hayas presentado, que hayas vivido, de cómo la educación y cómo la tecnología se ha involucrado para cambiar este ecosistema, ¿no? Tanto con docentes, estudiantes, en un aula, algún colegio. Bueno, a nivel general, cuando yo empecé, hubo un colegio que le tenía mucho miedo al cambio tecnológico. Era un colegio muy tradicional. Y este colegio adquirió un aula. Nosotros tenemos unos carritos que transportan 36 laptops. Y estos carritos te permiten convertir cualquier aula en un aula tecnológica. O sea, no necesitas 36 enchufes para cargar las laptops, etc, etc, etc. Entonces este colegio fue avanzando. Adquirió su primera aula con laptops. Adquirió su segunda aula con laptops. Y no su aula, sino que las empezó a poner en la biblioteca. Pero este colegio, más que dejarme una enseñanza a mí, es un colegio al que yo le agradezco la enseñanza que me dejó a mí, más que yo aprender de este colegio. Un día me llama y me suena el teléfono, ring, y me dice, necesito una Chromebook. Y yo digo, ¿qué es eso? Eso fue hace 10 años. Edulin tiene 13 años. Entonces, este colegio me dice, es la última tendencia en Estados Unidos, Europa, y es lo que está revolucionando el mercado educativo allá. Entonces yo le digo a este colegio, le digo, pero yo voy a ver cómo te traigo esta Chromebook de demo para ver si se pueden traer las 50 Chromebooks que tú necesitas.
Entonces, junto con mi equipo de trabajo, porque Edulink no es una empresa que yo he construido sola, ha sido todo un equipo multidisciplinario, porque el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo es hoy la tendencia, lo que está de moda. Nadie crece solo ni trabaja solo. Empezamos a investigar, empezamos a averiguar y pudimos traer la primera Chromebook al Perú. A raíz de eso, hicimos la importación directa. Nos pidieron 50 más y ninguna marca de tecnología la quería traer. No, ustedes están locos, eso no se vende acá, no sé qué, si sé más. Bueno, trajimos la importación directa con nuestra marca emblema y vendimos el primer lote de Chromebooks en el Perú. Eso nos llevó a nosotros como empresa a tener que especializarnos en el ecosistema Google. Y fue así como Edulink empezó a especializarse en educación en el ecosistema Google y a prepararse para cuando otros colegios también quisieran replicar el traer Chromebooks. Las Chromebooks son los equipos que usa Google tradicionalmente para hacer todas las... son equipos especiales que funcionan con el ecosistema de Google, con el sistema operativo, etc, etc, etc. Entonces, hoy en día nosotros ya hemos hecho una transformación total comercializando este tipo de dispositivos y fue gracias a que un colegio tuvo esa visión y que nosotros escuchamos la necesidad de un colegio de meterse en este cambio. Y hoy en día muchísimos colegios en el Perú se han transformado gracias a esto. Ya tenemos, si no me equivoco, bueno, voy a decir más de, ¿ya? Más de 13 Google Reference School en el Perú. Y esto ha sido un cambio impresionante. O sea, se cambió el modelo en que los colegios aprendían digitalmente gracias a esta iniciativa que se tuvo. Qué importante es escuchar a nuestros usuarios, ¿no? Nuestros clientes. Exactamente. Porque de ahí salieron oportunidades de negocio. Mira, ahora Edulink es Google Partner, ¿verdad? Son partners. Sí, nosotros somos Google Partner hace 9 años, más o menos 10 años, y fuimos los primeros en traer todas estas soluciones al Perú. Súper, súper importante porque de hecho cuando pensamos en educación la mayoría de herramientas son de Google y todo su suite que tiene, o sea, Google Drive, Google Classroom, hicieron un buen negocio o un buen trabajo Google expandiéndose en ese tema y qué bueno que Edulink haya tomado la oportunidad y que esté siendo un agente de cambio para tantos colegios porque la educación es clave desde que naces, ¿no? Porque desde que naces tienes que aprender a hacer todo. Algo, sí, tal cual. Y a nivel de justo comentabas un punto importante, ¿no? De este miedo a lo tecnológico, a veces sentir ese miedo de si es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar o no, o la incertidumbre de qué pasa sí, qué pasa no, si es que esto es para mí o no. ¿Cómo se rompe ese miedo o se busca llegar a los docentes? Porque me imagino que han tenido, como dice Bri, escuchar a sus docentes, escuchar a los usuarios, para quitarles ese miedo de que la tecnología no te va a reemplazar, sino te va a ayudar, te va a potenciar. Bueno, la tecnología no te va a reemplazar. Quien te va a reemplazar es otro ser humano que sí sepa usarla. Claro. Entonces, el miedo no puede existir. Tienes que empezar a usar la tecnología y romper el miedo a interactuar con ella, porque no muerde, no te va a pegar ninguna enfermedad. No, o sea, la tecnología es una necesidad hoy y tenemos que usarla porque si no la usamos, estamos quedándonos desfasados. Y sí es cierto que venimos de generaciones diferentes, o sea, están los millennials, están los baby boomers, está la generación X, ahora los alfa, y así sucesivamente, pero nosotros tenemos que ser responsables. Y es como cuando te dan una responsabilidad y tienes que asumirla.
y usar tecnología hoy es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos que saber usarla bien, y el miedo no puede ser parte de esto. Es algo natural. La tecnología hoy es algo natural. Para hacer una transacción bancaria debemos usar la tecnología. Para hacer alguna compra debemos usar la tecnología. Pero ya suena como, no voy a decir out, o no quiero usar palabras inapropiadas, pero pienso que tenemos que tener criterio. Y el miedo no nos puede quitar el criterio. O sea, el miedo no nos puede paralizar. Yo les voy a ser honesta. A mí me da miedo que todos los días de la vida sale una aplicación nueva. Y todos los días debemos estar en constante actualización. Y no alcanzo a estar aprendiendo a usar una aplicación nueva cuando ya sale otra aplicación que tengo que usar o una nueva actualización. Estábamos en Gemini y ya salió el Notebook LM y hay que saberlo usar. Particularmente yo todavía no lo sé usar bien. Sé en qué consiste, pero no lo sé usar bien. Entonces, eso me hace sentir insegura. Si yo le tengo miedo a usar la tecnología, estoy haciéndome una persona insegura en cuanto a mi interacción. Y si soy docente, peor, porque va a venir este estudiante que sí sabe usar la tecnología y me va a decir, oye, pero tú cómo no usas esto, pero mira lo que encontré. Entonces me va a hacer sentir inseguro. Entonces, jueguen con la tecnología, disfruten la tecnología, interactúen con ella, porque no les va a hacer nada. Simplemente los va a hacer, es más capaces de lo que aún son. Pero tampoco quiero que tengan los docentes particularmente un mensaje de que la tecnología es más importante que ustedes. No, la tecnología no tiene alma, no tiene corazón, no tiene criterio, no tiene algo muy importante que es todo el sistema de valores y moral que tiene el ser humano para tomar una decisión y para enrumbar a un estudiante a tomar decisiones adecuadas en torno al sistema de valores y moral. Entonces, esas herramientas son las que tenemos que potenciar en el aula como mediadores, porque esas herramientas no nos las va a dar la tecnología, y esas respuestas valóricas que el estudiante necesita no se las va a dar la tecnología. Por eso es tan importante que nosotros sepamos usar la tecnología y la mezclemos con nuestros saberes. Qué bonito, definitivamente ha sido un diálogo de mucho aprendizaje y que estoy segura que le va a servir a todos los educadores, y porque en verdad vemos educadores en todas las etapas, ¿no? En el colegio, en la universidad, profesionales que luego se vuelven educadores. Por ejemplo, ella es psicóloga, yo soy ingeniera, pero a veces para transmitir el mensaje tienes que aprender a llevar este mensaje. Yo, quiero agradecer también a Impacto Bicentenario, quien nos está apoyando para hacer realidad este proyecto. Quiero agradecerle también a ti, María, porque hemos aprendido mucho. La verdad es que escucharte siempre no solamente es inspiración, sino es aprendizaje. Todos los caminos de tu vida que te han llevado hasta este momento. Y me gusta mucho porque nunca has parado de aprender, ¿no? Y como profesionales, ahora que ha llegado la tecnología, hay que estar al día. Entonces significa que siempre tenemos que estar capacitándonos, actualizándonos y con la mentalidad abierta hacia nuevas oportunidades y hacia nuevos retos, porque así es la vida. Tal cual, creo que esta conversación nos ha dejado con muchas ideas, con más ganas de comernos el mundo, que es creo que lo más importante de poder transmitirle a todos los docentes que nos puedan estar escuchando. Y no solo docentes, ¿no? Sino también a todo este ecosistema bonito, porque ya en AINI nos ha pasado que hemos visto que los mismos niños son quienes también fomentan ello, los papás que buscan tener una experiencia distinta para sus hijos, el colegio mismo, el sistema educativo mismo, que tiene que brindar esas oportunidades para que el docente pues quiera seguir aprendiendo, quiera seguir creciendo, y que ese disfrute en el aula sea mágico, porque esa interacción entre el alumno y el docente, pues no hay palabras para poder describir toda la magia que sucede en el aula cuando todo el espacio, los recursos lo pueden proporcionar. Y qué bonito que desde Edulin estén trabajando en ello, que les estén dando a más docentes más recursos
y que te hayas tomado el tiempo también para conversar con nosotras para poder inspirar o tratar de llegar a más personas. No, muchas gracias por la oportunidad y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Siempre Edulin es un aliado para todos estos proyectos, para los docentes. Ustedes saben que yo soy mentora, que ayuda a muchas personas, a muchos estudiantes, que me encanta el mundo de las startups, del ecosistema educativo, y nosotros estamos encantados de ayudar a la comunidad educativa siempre. Incluso Edulin tiene canales, ¿verdad? Para poder seguirlos. Sí, tenemos canales en YouTube, en Instagram, así que nos pueden buscar como Edulin Latam. Y a María en LinkedIn, que siempre hace contenido actualizado en inteligencia artificial, en tecnología, porque nuevamente ella es una referente en este país. De hecho, estás como como presidente de CADE, ¿verdad? Sí, este año. Bravo por ello. Este año tengo el honor de ser la presidenta del CADE 2025, así que todos los docentes que quieran ir, inscríbanse, compren sus entradas, están cordialmente invitados a esta revolución educativa. Es la mejor edición que he visto, la verdad. Hay speakers de otro nivel, contenido actualizado también. Como hablábamos, la educación no para. Y como docentes no podemos dejar de aprender. Y creo que este año el CADE es una gran oportunidad para ser partícipes de ello. Claro que sí. De hecho, justo de reflexión creo que nos queda eso, ¿no? De que si aún hay personas que creen que la educación no cambia el mundo, pues aquí hay una gran muestra de que sí. Tal vez desde nuestra tarima, desde nuestra escena, pues ir formando a las personas que lo van a cambiar también. Gracias por acompañarnos el día de hoy, María. Gracias a María. ustedes. Nos vemos Hasta en un siguiente luego. episodio. Cuídense.